Muy buenos días, mis amados hermanos. En otros casos será buenas tardes o buenas noches. Esta es nuestra última clase que estamos introduciendo a los salmos. Y tenemos el privilegio en esta clase, de hablar de los salmos mesiánicos o de este título que podemos dar de los salmos mesiánicos. Pero antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedir a nuestro pastor Ismael Quintero que nos ayude. Señor, gracias te damos por este tiempo que estamos teniendo para compartir sobre este tema que es un tema apasionante, un tema que tiene que ver con la escritura, con la revelación, con la promesa, con el pacto, con la esperanza segura y gloriosa que tenemos en ti y por ti. Y te damos gracias, Señor. Nos venimos ante ti rendidos, suplicantes que nos auxilies, Señor, y que a través de este estudio y de esta meditación, más que conocimiento, tengamos esperanza, tengamos sentido, encontremos alegría, encontremos gloria, descanso y solaz en ti. Gracias, Señor. Muchas gracias por dejarnos tu palabra y por dejarnos una guía para poder comprender que es tu Espíritu Santo, pero también un programa a través del cual gira o se mantiene toda la escritura. Ayúdanos en este momento a tener un buen tiempo y luego que nuestros estudiantes sean edificados con estos aportes e ideas que vamos a poner, que vamos a compartir en esta clase. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pastora. El desafío ha sido muy bueno en este tiempo. Hemos podido meditar sobre los salmos y hoy quisiéramos poder abarcar un poquito más y profundizar más. ¿Cuál es su opinión sobre lo que nosotros llamamos los salmos mesiánicos? Muy bien, pastor. Pues permítame un minuto. Hacemos un contexto. Nosotros hemos hablado que los salmos son un modelo de oración, meditación, reflexión, devoción, adoración y consagración a nuestro Dios, que abarcan todas las esferas de la vida y todas las instituciones, que abarca lo privado y lo público, que tiene que ver con el templo, con el Estado y con el hogar, y que en todos los aspectos nos aporta cómo hacer y cómo proceder de la manera más íntima, a través de poemas, a través de súplicas, de ruegos, de cantos, acercarnos a nuestro Dios. Entonces hemos hablado ya de tres tipos o formas o contenido de salmos que hemos encontrado en la escritura y hoy nos corresponde, como usted efectivamente lo dice, hablar de los salmos mesiánicos. Generalmente hay algunos que piensan que los salmos mesiánicos son más importantes que los otros o que todos los salmos son mesiánicos y son litúrgicos o del templo. Y queremos explicar eso para poder tener una buena comprensión que efectivamente sí hay unos salmos que pudiéramos ubicarlos dentro de los salmos mesiánicos o salmos escatológicos o salmos cristológicos, pero que no son ni más importantes que los otros, ni son todos, sino que tienen un debido lugar y un debido propósito en la estructura de esta colección y en el propósito de por qué nos quedaron ahí consignados. Entonces, Pastor Juan José, bienvenido en este momento para que estudiemos sobre la esperanza gloriosa, la esperanza o la expectativa maravillosa que tienen los creyentes a partir de la promesa del cumplimiento y de la consumación de Jesucristo como Cordero previsto, Cordero inmolado y Cordero vencedor. Ok. ¿Por qué me llama la atención sobre el tema de los salmos mesiánicos? Porque normalmente se llaman salmos mesiánicos a aquellos salmos que particularmente se anotan como una profecía para ser cumplida en la persona de Cristo, donde literalmente podemos hablar de su encarnación, de la tentación, de la traición, crucifixión, de la resurrección, ascensión, de la misma gloria de Dios. Y realmente cuando nosotros nos acercamos a los salmos, posiblemente no vamos a encontrar capítulos completos de los salmos, sino algunos versículos
que nosotros pudiéramos citar y encontrar, porque yo he escuchado que realmente deberíamos encontrar a Cristo en cada versículo de la Biblia. Y ya lo hemos hablado de alguna manera, pastor, que esto es imposible por muchas razones. Una de las razones es porque cada uno de los salmos, nosotros y de los textos bíblicos, los versículos están dentro de una estructura gramatical y a su vez también dentro de un contexto histórico y cronológico, pero dentro de todo una revelación que está concatenada por un solo mensaje que sería Cristo. Entonces, frente a esta realidad era lo que yo le estaba diciendo, cómo poder analizar este tema de los salmos mesiánicos, sea lo que se refieren, y por eso, y creo que es de esta verdad, son esas citas específicas que son profecías que luego se van cumpliendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que nosotros encontramos y podemos hilar entre lo que está profetizado y lo que está cumplido en la persona de Cristo. Y ahí yo quisiera que usted nos hiciera un poco más de luz, porque otra cosa es hablar del Evangelio en medio de los salmos, porque creo que ahí tenemos mayor coherencia y mayor amplitud y no solamente nos vamos a apuntar a algunos versículos. Por decir, si hablamos de la encarnación, hablaríamos del Salmo 46. Si hablamos de la tentación, el mismo Señor Jesús en la tentación habló del Salmo 91:11 o de la traición, Salmo 41:9 o Salmo 69:25. Hay una lista que uno pudiera hacer de aquellos salmos y aquellas citas que de manera profética se anticipan a la obra de Cristo y se cumplen en la persona de Cristo. Pero como usted bien decía, en su gran mayoría los salmos tienen una temática diferente. Inclusive no pudiéramos hablar de que todos los salmos son litúrgicos, sino alguno de ellos. ¿Cuál es su opinión, Pastor Ismael? Exactamente. Pues pastor, la opinión mía es que evidentemente algunos de los salmos o algunos de los aspectos o partes de las oraciones de los salmos de manera muy específica nos dirigen la mirada hacia el cumplidor de la promesa y hacia el específico programa de la redención. Y esos son los que generalmente se han llamado mesiánicos, no porque hablen directamente sobre Cristo, su nombre, o que lo personifiquen, pero sí porque describen, por ejemplo, la gloria del rey, la gloria del reino, la plenitud de su gobierno, o algunos de los sufrimientos en cuanto a su humillación. Entonces, sí nos es importante reconocer que en toda esta travesía de la vida, que es una travesía histórica, una travesía con adversidades, una travesía de familia, una travesía institucional, una travesía donde vamos surtiendo realidades, desafíos, momentos, etapas, pues nuestro consuelo y plenitud y destino glorioso para los creyentes es Cristo. Y en ese sentido es que juega un papel tan importante esta temática. No todos, soy consciente y usted también somos conscientes que no todos los salmos son mesiánicos y que no pudiéramos intentar ver a Cristo en cada línea porque eso sería una forma instrumental, mecánica e incluso de mecanizar a Jesucristo y de alegorizar a Jesucristo. Pero sí hay hechos reales que describen que hay un reino dominante, que hay una gracia especial, que hay una gloria plena, que hay un cumplidor de las promesas, y a eso es que generalmente los biblistas y los teólogos llaman los salmos mesiánicos. Es verdad, Pastor, y creo que el estudiante debe estar tranquilo. Hay un tema fundamental que si nosotros pudiéramos hablar y meditar, que cuando leemos los salmos, lo que sí podemos encontrar siempre es el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque en el Evangelio vamos a encontrar la promesa de Cristo frente a la realidad de que somos pecadores.
la realidad de que nosotros podemos orar, suplicar, adorar, exaltar a Dios, confesar, aún derramar nuestro corazón y en muchos casos hasta en ese sentido de reclamo, pero nosotros encontraremos siempre la esperanza de que nuestro Dios, Señor, en la persona de Cristo, somos escuchados. Y eso me parece fabuloso, porque desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150, en el contexto particular del Evangelio, de las buenas nuevas, encontramos siempre esa verdad concatenante unas con otras, frente a realidades de promesas históricas. Y algo que me parece interesante de los salmos es cómo la visión del reino de Dios, del Mesías y del Hijo de Dios es una constante que encontramos de manera, ¿cómo? Es que no sé cómo expresarlo, porque es que lo encontramos en diversos capítulos, pero es lo que concatena el capítulo. Y ese capítulo está Aleatorio, dentro de toda una revelación mucho sí, más grande y siempre aleatoria, estamos viendo perdón, aleatoria. aleatoria, es la palabra que estaba buscando posiblemente. O sea, no hay una forma cronológica de cómo ponerla. Y esto me parece muy interesante, que los salmos naveguen siempre sobre la idea del reino, del reinado de Jesucristo, pero como el Mesías o el Hijo de Dios. Y es ahí donde los salmos mesiánicos cumplen esta función extraordinaria, porque vemos la obra de Cristo en la persona de Él como verdadero Dios y verdadero hombre, Él encarnado, Él viviendo acá, que se cumplió. Y es ahí donde nosotros podemos entender y comprender con mayor claridad, sino que veo que muchas personas, voy a hacerle un ejemplo y no sé cómo lo podemos analizar. Cuando se hace una exégesis del Salmo 22, inmediatamente el exegeta o el estudiante tiene una gran tentación, saltar a la cruz y explicar el Salmo desde la cruz sin olvidar por qué el autor, el salmista, lo dio y que este salmo primero tiene una realidad personal, individual, histórica, cronológica, pero también a su vez es profética y mesiánica. Exactamente, pastor. O sea, usted está poniendo una clave de lectura que es supremamente esencial y que ahí no tenemos falla, y es encontrar o ver o rastrear el Evangelio en todos los escritos del Antiguo Testamento. Y eso es mucho más factible que ver a Cristo literalmente en las líneas de los textos, porque si bien es cierto, Cristo es el mediador y Cristo es el cumplidor, pues el mensaje del Evangelio muestra realidades de adversidad, de contrariedad y de perversión del hombre, que las cuales hacen que se demande o se requiera un redentor. Entonces, el concepto del pecado, el concepto de la rebeldía, incluso el concepto de la providencia entra dentro del Evangelio, pero no dentro de la Cristología, porque la providencia tiene que ver con las maneras civiles y amplias como Dios ejerce su control soberano, mas no describen propiamente a Cristo en su acción redentora. Entonces, sí es mucho más factible ver en todos los salmos, por ejemplo, realidades de pecado, realidades de injusticia, realidades de desesperanza, malos gobiernos, malas acciones, lo cual es un marco referencial para el Evangelio, sin que ese Evangelio nos lleve directamente a decir ahí está la cruz, o ahí está la sangre, o ahí está el cordero, que es lo que han hecho los que mecanizan el tema de la cristología o el mesianismo en el Antiguo Testamento. La realidad que nosotros podemos ser expectantes y reconocer es que somos parte del reino de Dios y nosotros estamos viendo su gobierno en medio de nosotros, de nuestra vida. Y algo que nos debe consolar y ayudar es a entender los salmos, particularmente los salmos mesiánicos,
es que Cristo siempre ha estado presente en la historia de su pueblo. Y los salmos mesiánicos o cristológicos son base de esa esperanza gloriosa y plena de cada uno de nosotros, porque nosotros somos el reino de Dios. Y no importa en qué año del Nuevo Testamento nos paremos, cuando nosotros vamos allá, vemos la fidelidad de nuestro Dios, su veracidad para poder cumplir plenamente todo lo que se había prometido en la boca de sus profetas. Es muy interesante que nosotros, pastor, a veces olvidemos que el mismo Señor Jesús hace esta interpretación cristológica. Si nosotros nos vamos a Lucas 24, 24:44, yo lo tenía anotado acá, déjeme ver que lo busque para leerlo. Lucas 24:44 nos va a decir algo que es muy importante sobre este tema. Dice, cuando se les aparece a los discípulos, les dijo, estas son las palabras que os hablé. O sea, él nos recuerda que él le habló a sus discípulos estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, o sea, todo lo que era el Pentateuco. Recordemos que para los hermanos salvos y para los judíos de la época, el Pentateuco era la Torá. De hecho, en la traducción, si estuviéramos leyendo la griega, acá va a decir la Torá, pero la traducción al español nos dice la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Entonces, este apunte nos debe ayudar a entender y a comprender que no es casual, pero ¿qué me es interesante? Que para poder llegar a Cristo de manera correcta, hay que tener la interpretación cronológica e histórica del, del Salmo en su contexto. Y a veces nosotros pecamos y saltamos y alegremente llegamos a Cristo. ¿Y por qué es peligroso esto? Porque a veces podemos hacer aplicaciones no correctas, como lo que hemos escuchado nosotros de algunos otros salmos, ¿no? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Y ese será Cristo, pastor. Estoy hablando del Salmo Bueno, 1. muy buena pregunta, pastor. O sea, de hecho, si fuéramos más específicos, los salmos mesiánicos son claros y no son misterio, porque si hay una complejidad en la metáfora, pues no es mesiánico, sería simplemente una metáfora, pero no sería dirigida sobre Cristo porque habría ambigüedad. O sea, yo no puedo decir, este texto habla de Cristo hasta aquí, pero en tal cosa no es de Cristo, habla de esto, porque entonces no habría precisión. Y recordemos que la escritura, si en algo es precisa, es en todo precisa, ¿no? Pero si en algo guarda mucha más precisiones en cuanto a la revelación de Jesucristo. O sea, nunca dice, puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser un criado, un esclavo, puede ser humano, puede ser un espíritu, puede ser de Judá, de Leví, de Isaacar. No, con claridad nos dice, hijo de mujer, bebé que nace en Judá, en Belén, de la tribu de Judá. O sea, hay precisión desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento hablando sobre el Mesías. Ahora, lo otro que es importante respecto a ese tema es que los textos o datos que son específicamente mesiánicos son necesarios en la escritura por una razón, porque todo el resto del relato de alguna manera pareciera que son realidades que viven las sociedades o que viven los pueblos de forma común. Las guerras, el desánimo, la tristeza, los conflictos, las pérdidas, las enfermedades, la vejez, y de alguna manera los pueblos lo tienen que gestionar. O sea, toda nación tiene que gestionar la inseguridad, la economía quebrada, las guerras,
tienen que generar políticas, maneras, sistemas y formas de reaccionar para enfrentar esas realidades. Pero solo hay una realidad que el hombre, bueno, una realidad plena o final que tiene que ver con su relación futura y su justicia eterna, que el hombre no la puede gestionar por sí mismo, aunque quisiera pretenderlo. Y ahí es donde cobra tanta importancia el cumplimiento del Mesías, porque el Mesías, lo decíamos en el curso pasado, el cimiento de su trono es la verdad, contraria al engaño. Es la justicia, contraria a la injusticia. Y es la gracia, contraria a la desgracia. Entonces, solo en Jesucristo hay resultado pleno y sentido y propósito pleno y glorioso y final. Y es allí donde dice la Biblia, ¿a quién iremos? ¿O de dónde viene mi socorro? Yo de alguna manera pudiera decir que mi economía viene de mi trabajo, que mi ayuda puede venir del Estado o de un amigo, un familiar, pero cuando se refiere al futuro del alma y al destino eterno, nuestro socorro único y absoluto es Cristo. Recordemos Génesis 3, ¿no? Sí. ¿Dónde estás? ¿En qué te metiste? Todo lo demás el hombre lo resolvió, cogió ramitas, se tapó, se escondió y lo fue resolviendo. Pero ¿qué no pudo resolver? Su comunión con Dios, su vida espiritual y su libertad. Y pues ahí es donde juega el Evangelio y Cristo dando esperanza y sentido. Quisiera partir, si examináramos el Salmo 1, ¿por qué el Salmo 1 no es mesiánico y si encontramos el Evangelio? Por la misma estructura que tiene y por la misma gramática de del estilo hebreo en su redacción poética o prosaica, por decirlo de alguna manera, porque contraponen los primeros tres versículos contra los últimos tres versículos. Del 1 al 3 nos dice cómo es el hombre que ha nacido de nuevo, que es producto del Evangelio, y cómo dice, no así los malos, y qué es lo que pasa con aquellos que no pertenecen al Evangelio. Y eso es muy interesante porque ahí nosotros tendríamos una pista para poder interpretar qué salmos son mesiánicos y qué salmos no son mesiánicos. Y aunque podemos hablar siempre de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio, recordemos que la buena noticia está impregnada en todo y cada uno de los versículos de la Biblia. Los salmos mesiánicos particularmente fueron citados por los que están inspirados por la Biblia dentro de los textos bíblicos cuando encontramos esas promesas. Y ellos dicen, esto sucedió en torno a la promesa y citan literalmente cada uno de los versículos de lo que pasó o son parte de la historia, como en el caso de la tentación del Salmo 91:11. Y esto debe ser interesante, porque posiblemente alguno diría, bueno, pero Jesús no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, la ley de Jehová es su delicia, y todo eso es verdad. Pero el Salmo 1 no está hablando de eso. Está contraponiendo en tres versículos de manera organizada, prosaica, intelectual, contra tres versículos, y esto tiene una particularidad en los salmos que son sintéticos, si no me equivoco, no, es que no Los recuerdo bien, pastor, acá cuando se pone una verdad en contra, antitéticos, antitéticos, perdón. Entonces está el sintético, el antitético, ¿y cuál es el otro? sinónimo. En los sinónimos. Entonces, acá hay unas claves de lecturas importantes para no saltar alegremente. Pero si nosotros Sí, vamos sí. rápidamente al Salmo 2, en alguna parte del Salmo 2, nosotros sí vamos a encontrar una promesa de aquel que es Jesucristo. Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, acá hay una verdad, primero la del salmista, que es un anónimo, pero también una verdad
de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero no pudiéramos decir propiamente de que se está refiriendo a Jesús literalmente. Y eso es algo que a mí me preocupa, porque terminamos siendo alegóricos y no bíblicos. Y ahí sí, de pronto usted, pastor, nos puede ayudar con una explicación clara en qué es una alegoría y qué es producto del contexto dentro del texto para tener esta verdad. Pastor, usted me plantea muchos retos y en primer lugar, se está diciendo hoy que cada parte de la escritura, cada oración o cada capítulo, como se ha organizado la Biblia, pues tiene un contexto y tiene una relación histórica con el contexto, con la audiencia y con el escritor u orador. Entonces no está desconectado, no es una cosa que surge en el aire, sí surge de una realidad, sí de un hecho. Entonces el Salmo 1, en lugar de ver a Cristo, o sea, y decir que es mesiánico, lo cual no le veo yo y no pudiéramos afirmarlo. De hecho, los biblistas no lo afirman, que pues guardan un poco de coherencia y armonía en su interpretación. Más bien yo veo en el Salmo 1, mi querido pastor, una relación con el prólogo de Génesis 1. El Salmo 1 es el prólogo del Salterio, como Génesis 1 y 2 es el prólogo de la escritura o de la historia redentiva. En Génesis 1 se plantea que Dios hizo todo bueno y habla de dos categorías, el día y la noche, hembra y macho, agua y tierra, maneja todo eso, y el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en Salmo 1 ya no dice que todo es bueno, como en Génesis 1 y 2, que todo es bueno en gran manera, porque relata la creación de Dios, sino que en Salmo 1 relata los dos pueblos o los dos tipos de personas que hay en la tierra a partir del pecado, que son los justos y los necios, o los sabios y los insensatos, unos por el camino del bien, otros por el camino del mal, unos plantados bajo el árbol de la vida y otros como hoja que lleva el viento, sin ningún fruto y sin ninguna estabilidad ni firmeza. A mí eso me parece un relato muy paralelo a Génesis 1 y 2. Y luego recuerden que en la Biblia, y lo que usted está afirmando me parece incluso me sirve para el comentario, porque en el Salmo 2 sí plantea la idea de una provisión mesiánica o del hijo, como en Génesis 3 se plantea el hijo, ¿no? De la descendencia de la mujer o de la simiente de la mujer vendrá el Salvador. Entonces, en Génesis 1 plantea la realidad de la creación perfecta y en el Salmo 1 plantea la realidad de la condición del hombre frente al diseño de Dios, que es pecar y rebelarse, pero también hay un pueblo selecto para buenas obras y que cada uno se identifica con uno de los dos árboles de alguna manera, pero en Génesis 3 y en el Salmo 2 ya plantea una provisión mesiánica. Entonces, en lugar de nosotros forzar y decir es que el bienaventurado de Salmo 1 es Cristo, pastor, mire, la bienaventuranza es un beneficio que llega a los salvados por gracia. ¿Cómo le atribuimos una bienaventuranza al Hijo de Dios? Él es el dador de la bienaventuranza, porque la bienaventuranza es una merced, es una condescendencia. Y Cristo no es objeto de gracia, Cristo no es sujeto receptor de gracia, ni Él merece o necesita condescendencia porque Él es Dios absoluto. Él es el benefactor de la bienaventuranza, mas no el receptor de la bienaventuranza. Entonces ahí hay una clave de lectura histórica, de introducción de prólogo y de estructura temática, y ahora conceptual y gramatical, porque si es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y ese es Cristo, pues entonces las bienaventuranzas de Mateo y las de Apocalipsis también tienen que ver con Cristo. Y tienen que ver en cuanto a que Él las otorga, mas no en cuanto a el que se beneficia.
Algo importante, que Él es la fuente de todo porque Él es Dios y Él no requiere de nada, sino Él es el que juzga y el que otorga y el que da. Y algo que es interesante, pastor, para terminar, y es como darle una ayuda a los estudiantes, es que si alguien quiere interpretar un salmo, un versículo de los salmos, porque no son capítulos completos, sino son algunos versículos, es que el mismo salmo, asimismo, por coherencia teológica, nos hace llegar a la conclusión que está hablando de Cristo. Yo solo di una parte del Salmo 2, que es el versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero lo interesante del versículo es, yo publicaré el decreto. Y el único que puede decretar quién es hijo de Dios es Dios. Eso es lo interesante. Versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y al único que se le ha prometido todas las naciones y todos los confines de la tierra fue Cristo. De hecho, Juan capítulo 1 nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y sin nada nada de lo que hay ha sido hecho sin él, ni que si tenga este propósito. Entonces los salmos mesiánicos en sí mismos van a hablar directamente de Cristo o se van a cumplir en la persona de Cristo, en sobre todo en la parte de la obra de la redención, lo que decíamos, encarnación, tentación, traición, crucifixión, holocausto, resurrección, ascensión y como vemos ahora, la parte culminante, por lo que usted decía que el Salmo 1 y el Salmo 2 son los introductorios de los 148 salmos que vienen. Sí, pastor, eso es totalmente, estamos de acuerdo. Y yo quisiera remarcar algo interesante, me parece, porque usted planteó el tema del riesgo de la alegorización, que hoy en día es peor, pastor. Ya ni siquiera es alegorización, lo cual es un método errado, pero es un método. Hoy en día es ideologización, que la ideologización sí no es nada, ni método, ni teoría, ni técnica. La ideologización es lo que se le ocurra, que es el peor estilo. Entonces, los que son alegóricos, que ese es un método de interpretación errado y falaz, pero es un método estructurado, ellos suponen, es decir, creen que en una figura hay encriptado mensajes secretos. Ese es el concepto de la alegoría, que en esta figura o en este tipo o en este símbolo hay un mensaje oculto y que hay que descifrar ese código encriptado y que ese código encriptado en cierto porcentaje puede indicar esta conexión. Por eso la alegoría es malabárica, ¿sí? Hay que hacer malabares para poder usted decir por qué este dato tiene que ver con Cristo, lo cual no sucede con los salmos mesiánicos, porque los salmos mesiánicos son directos. Este es mi hijo. Ahí hay claridad. Este es el rey que triunfa. Sálvanos, oh rey. Este es el que fue entregado en manos de ladrones y su ropa fue sorteada por sus guardias. O sea, ¿dónde hay duda? En Génesis 3, donde dice de la simiente de la mujer vendrá el Salvador, ahí no dice de algún lado, en cualquier lugar del mundo, surgirá un Salvador. No, siempre los datos cristológicos son precisos. Entonces no admiten alegoría porque la alegoría es como intentar descifrar una caja de Pandora para intentar resolver un enigma que a mí me parece. ¿Sí? Entonces la gente dice, por ejemplo, en el hoyo donde pusieron a José cuando sus hermanos lo iban a vender, ese hoyo es la sepultura. Y uno dice, ¿y eso de dónde salió? Ese sí es un invento muy extraño. O eh, la vestidura eh, que se puso David para derrotar al gigante, era una vestidura humana, pero él se desvistió y se vistió del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿pero dónde está eso? Pero en los salmos mesiánicos no hay duda. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
¿sí? Es un dato específico, concreto. O en Isaías, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No dice, un Mesías nos llegará, no se sabe de dónde, ni cuándo, ni por qué. No sabemos si es hombre, espíritu, ángel, alienígena, extraterrestre, pero de algún lado llega. No, dice, es un niño, viene de una virgen, viene de Belén. O sea, no hay nada oculto y eso es, ese quisiera, pastor, que nos quedara claro para que los estudiantes no intenten ver a Cristo donde no está. Es que Cristo es claro y preciso. Lo podemos resumir desde la diapositiva. Los salmos mesiánicos o cristológicos fueron la profunda y plena inspiración y razón de fuerza en la adversidad y esperanza en la contrariedad, pues solamente en y por Cristo hay vida y plena satisfacción gloriosa de justicia compasiva. O en otras palabras, cuando encontramos en los salmos cosas que se cumplieron en Cristo, fueron de esperanza a aquel que estaba esperando al Mesías prometido. Y hoy es esperanza, que fue una promesa que se cumplió y que nosotros sabemos que Jesucristo con todo gusto hizo la voluntad de Dios Padre. Él mismo lo afirmó, como le decía, citando Lucas, cuando él se le aparece a sus discípulos, le dicen, no se olviden, los salmos hablaron de mí. Y es interesante porque los salmos, como hoy nosotros los tenemos, no debemos olvidar que se compilaron después del 580 después de Cristo, así, los 150 salmos, dentro de lo que nosotros conocemos como la Tanaj o la Biblia hebrea. ¿Por qué razón? Porque es al pueblo de Dios al que se le entregó el cuidado de la palabra inspirada por Dios y hoy la tenemos porque Dios la preservó a través de un pueblo. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de poder hilar y poder concatenar y poder hacer toda una exégesis correcta para que nosotros no salgamos con el tema de las alegorías, que la alegoría es un recurso gramatical, pero no es un recurso de exégesis y de hermenéutica, correcto. ¿Por qué razón? Porque es peligroso, porque es subjetivo a la interpretación del que lee y cómo está leyendo. Usted lo dijo muy bien, el pozo no es la tumba. El pozo fue el pozo para José, y de hecho no estuvo 3 días y 3 noches ahí y Sí, no murió. sí, pastor, ese sería un concepto importante en el estudio hermenéutico y en el análisis de los textos, y es que no puede ser mecánica. Recordemos que la inspiración no es mecánica, la historia no es mecánica, la vida no es mecánica. Entonces, la revelación de Cristo y el descubrimiento, por decirlo de alguna manera, de las pruebas anticipadas que advierten su llegada, pues tampoco es mecánico. ¿Sí? Hay gente que dice, yo voy a la iglesia y cuando el pastor pasa, yo siento un corrientazo. Entonces ahí estaba el Espíritu Santo. Pero yo siento un corrientazo cuando me dicen que llega el recibo y no tengo dinero. Y también siento un corrientazo cuando voy al médico y me dice eh, que tengo que hacerme unos exámenes. Y también siento un corrientazo cuando se me está haciendo tarde para una diligencia. ¿Sí? Entonces yo no pudiera decir que cuando el ministro se levanta o suena la banda en la iglesia, entonces ese que me erizo, entonces que ahí estaba el Espíritu Santo. Eso es una cosa mecánica, emotiva, que no tiene nada que ver con la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Igual Cristo, ¿no? Entonces no es que ahí dice que había sangre, entonces eso es Cristo, pero hay sangre en todos lados, porque todo lo que nosotros vivimos y las realidades de la comida y de las proteínas implica muerte de animales, pero no tiene nada que ver con Cristo. O la mujer tiene menstruación, pero no tiene nada que ver con el Evangelio. O uno se accidenta, o los que trabajan en medicina todo el tiempo curando, pero no tiene nada que ver con redención. Entonces no pudiéramos decir siempre que aparece sangre está Cristo, siempre que aparece un sacrificio está Cristo, siempre que aparece un símbolo de muerte está Cristo, porque eso es un análisis mecánico y Desde, esa mecanización o instrumentalización es alegoría riesgosísima, pastor. se puede demostrar, pastor, con otras
con otros versículos y también con otras palabras. Por decir, siempre que hablamos de levadura, no es malo. Está la levadura que contamina, pero también está la levadura de la fe del creyente que hace que la fe se multiplique. Está el mundo cuando se refiere a los salvos y está el mundo cuando se refiere a los impíos. Se refiere también a la carne cuando es una condición pecaminosa, pero también se refiere a la carne cuando hay una sensibilidad a la palabra de Dios. Y el poder interpretar correctamente está dentro del contexto y cuando la misma Biblia lo aclara. De hecho, un buen ejercicio hermenéutico y exegético es partir de los textos más claros a los más oscuros y no de los más oscuros a los que se inventan, porque realmente eso es lo que sucede. Y nosotros tenemos que Pastor. entender que los salmos mesiánicos cumplen un propósito dentro del libro de los salmos. Acá usted vemos en pantalla, dice los salmos mesiánicos o cristológicos serán cantados y recordados con especial alegría, devoción y ansiedad por los creyentes, pues su existencia y futuro descansa solamente en Cristo y su perfecto y cumplido programa de redención en Cristo. Recordemos que la palabra Cristo en los salmos no estaba, sino la palabra Mesías o el Hijo de Dios, apuntando a Ungido. nuestro Señor Jesucristo para aquellos que posiblemente no conocen y podemos hacer la salvedad. La palabra Cristo está en griego y la palabra Mesías está en hebreo. Son sus sinónimos o en su defecto sería su traducción. Es como cuando encontramos Exactamente. en el español ley, pero muchas veces en el hebreo está Torah. Exacto, pastor. Entonces, mira, estamos diciendo que hay metáforas que tienen un uso variado, ¿sí? Y que esas metáforas pueden tener un uso positivo o un uso negativo, dependiendo del contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que puso el pastor, su merced, que acaba de decir, la levadura o la sal, ¿sí? Entonces, hay usos positivos y negativos de esa metáfora y hay que ver el contexto. Pero hay metáforas que siempre tienen una misma usabilidad. Usanza Por ejemplo, o en el tema interpretación. de la simbología de la vida del cristiano, habla del árbol. Y en Génesis 2 hasta Apocalipsis 22, el árbol de la vida era el árbol del cual se alimentaban o se alimentan los creyentes. Es decir, ese árbol representa el alimento. Y en el Salmo 1, al igual que en Isaías, dice que el creyente es como un árbol que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, decir que ese árbol del Salmo 1 es Cristo, ¿cómo explicamos el pasaje paralelo de Isaías, donde dice que seremos árboles de justicia, sembrados a la orilla del río y con frutos generosos? Sería una contradicción o una contrariedad al texto. Exactamente, porque ahí, ¿cómo pudiéramos distinguir eso? Ahora, si el árbol da fruto y es robusto porque está sembrado a orillas de agua, pues si en el caso hipotético, pastor, y perdóneme mi necedad, La metáfora desviaría nuestra atención a un Dios que es la fuente de vida, la fuente de verdad, porque ese es Cristo. O Cristo sería el árbol o Cristo sería el río. Pero realmente las exactamente, metáforas que usó Jesús para hablar de él, dijo, bebe de mí porque soy fuente de vida. Y, exacto. y Si su Cristo palabra es es el vida. árbol, si Cristo es el árbol, entonces ¿quién es el río? Y si Cristo es el fruto, ¿quién es la energía que le da el fruto o el calor que le da el fruto? Entonces, fíjate que entramos en cosas mecánicas que son destructivas y que no tienen nada que ver con Cristo, porque Cristo no es ni una cosa mecánica, ni un asunto de cosas, piedra, árbol, papel, tijera. No, Cristo es Dios. Y si queremos ver a Cristo en el Antiguo Testamento, la mejor forma de verlo es a través de la verdad, a través de la justicia, a través de la gracia,
a través de su redención, mas no decir si es árbol, si es río, si es fuego, si es mar, porque eso es claramente alegoría muy, muy peligrosa. Es verdad, pastor. Entonces, vamos, decantando un poco las ideas. Primero que los salmos mesiánicos sí están, son reales, son verdad, pero nosotros tenemos que entender y comprender que ellos mismos, a sí mismos, se interpretan de esta manera. Segundo, que son citados en su contexto como inspiración por el autor y que Dios permitió que esté en su palabra. ¿Por qué? Porque hay versículos que están plenamente identificados y uno puede decir, el autor del Nuevo Testamento citó el Salmo, este versículo de esta manera. Y tercero, tienen que ver con el cumplimiento del Mesías, del reino de Dios y del pacto eterno de redención. Sí, mire, mire, pastor, por ejemplo, que hace unos días me preguntaba un hermano sobre el tema de qué fue lo que le faltó a las vírgenes insensatas para entrar a la fiesta de la celebración con el esposo o con el novio. Entonces, no, que les Aceite. faltó el Espíritu Santo. Dicen, la mayoría de personas dicen que le faltó el Ah, por aceite lo del y que el aceite. aceite era símbolo del Espíritu Santo. Ok, listo, está bien, aceptemos. Pero entonces, si se acaba el aceite, toca ir a comprar, es decir, se nos acaba el Espíritu Santo y toca ir a comprar y a tanquear porque él ya no es suficiente. Pero supongamos que sí fuera, ¿no? Que hay que tanquear, retanquear cada domingo un tanque bien lleno de combustible para poder enfrentar la semana. Pero es que el texto no admite que les faltó algo y que ellas tenían todas las opciones de entrar. Dice, cinco eran necias y cinco sabias. Entonces, si eran cinco necias, no era que les faltaba el espíritu, no era que les faltaba aceite, no fue que no fueron el domingo a la iglesia, no era que no eran creyentes. O sea, la clave de lectura no es el aceite, ni a qué hora le faltó, ni cuánto le faltó, ni si hubieran podido esperar si no se hubieran dormido para poder entrar a la fiesta. La clave de lectura era cinco eran necias y cinco insensatas, que es la misma clave de lectura del Salmo 1. Ahí el justo y el necio. El justo es el que no está sentado en mesa de pecadores, el que da fruto, el que está sentado a corrientes de agua, el que está robusto, firme y fructífero, y el insensato, no importa dónde se siente, qué piense o qué quiera, pues es un torpe, necio, rebelde, y para él no es, para él viene solo sentencia y juicio. Entonces, pretender cambiar y decir que no, que ese árbol es otra cosa y que la mesa es... De hecho, me parece esta pérdida de tiempo, pastor, porque yo creo que la mejor forma de ver a Cristo, como lo decimos acá en esta diapositiva, es a través del pacto, a través del cumplimiento del mediador o del sustituto, a través de las expresiones públicas y contundentes del reino justo y reino estable, a través de los hechos redentivos, a través del carácter del benefactor y de los beneficiarios, y a través del destino pleno y glorioso para el cual nos encaminamos, que es la gloria venidera o futura. Eso sí es cristológico y mesiánico y eso es esperanzador. Para mí no es esperanzador que me digan que el árbol del Salmo 1 es Cristo. O sea, eso no me da esperanza. ¿Sabe qué me da esperanza, pastor? Que el Hijo de Dios fue enviado para perdonar a los pecadores. Y eso sí me da esperanza. A mí no me da esperanza decir que la mesa del Salmo 23 es Cristo, pero sí me da esperanza saber que Él es el Rey y que viene por su pueblo y que cuando Él venga todos diremos, este es el Rey que estábamos esperando. Bueno, entonces debemos estar concluyendo ya por causa del tiempo y algo que es muy interesante es que lo que sí podemos encontrar en cada versículo de los 150 capítulos de los Salmos es el Evangelio. Y la razón es porque en el Evangelio nosotros encontramos esa buena noticia, el anuncio y la denuncia. La denuncia de que somos pecadores, pero que en Cristo encontramos, o en el Mesías prometido, encontramos esa esperanza certera, verdadera,
Y algo que es interesante, está en medio del reino, está en medio del rey y está en la obra de Cristo. Y esto es puntual. De aquí podemos encontrar con toda naturalidad y claridad en los salmos oraciones, peticiones, súplicas, reclamos, cánticos, y en todos ellos ahí está el Evangelio, porque pese a las circunstancias y pese a todo lo que nosotros pudiéramos haber considerado, Cristo es lo prometido, es lo revelado, lo esperado. Y esto nos debe llamar la atención. Y es lo que concatena el libro de los Salmos y es algo que es fundamental. Si nosotros consideramos que fue reunido, o sea, fue recopilado o conformado este salmo en el retorno del exilio, en la construcción del segundo templo de Zorobabel, en esta realidad donde el pueblo de Dios estaba volviendo a su identidad del reino. De hecho, el reclamo de los profetas contemporáneos a Esdras, a Ageo, a Malaquías, es ese. Dejen de vivir pensando en el mundo y vivamos pensando en el trono de Dios, en el Mesías, en el templo. ¿Por qué en el templo? En el contexto de Esdras, Ageo y Malaquías, de los que yo recuerdo en este momento, del retorno. Porque es como nosotros pensamos que se manifiesta el gobierno de Dios, un gobierno de Dios teocéntrico, de una nación que está siendo gobernada y cuidada por nuestro Dios. Y nuestra expectativa es el reinado de Cristo, esa promesa indiscutible de que Él vendrá y nosotros podremos adorarle en espíritu y en verdad, sin relación con el pecado, en su reino, en esa promesa de cielos nuevos y tierra nueva por la eternidad como pueblo de Dios. Y ahí todo nuestro ser se puede derramar y puede esperar, no importa lo que estemos viviendo hoy, porque estamos llamados, tal como dice la diapositiva, a confiar, porque los creyentes confían en el Mesías prometido como mediador eficaz. Los que murieron esperando su encarnación es la misma esperanza que nosotros hoy tenemos, porque estamos esperando no su encarnación, sino su venida en justicia. Y mientras que Él venga, pues estamos dependiendo de sus promesas, de sus disposiciones, y esa esperanza debe ser deleitosa, porque nuestro Dios, todo lo que ha prometido es sí y amén, y así se cumplirá. Y no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él mismo, tiene que ver con que Él se curó tener un pueblo para sí, un pueblo por gracia, un pueblo que Él está buscando, que Él está añadiendo, que Él está conformando, que Él está formando. Y todo es en trono al pacto, al Mesías sentado en el trono y su reinado sempiterno. Y eso Sí, sí es el Evangelio. Más allá de los salmos mesiánicos que son esa promesa sobre lo que ya se cumplió en su encarnación. sí, pastor, yo estoy totalmente de acuerdo y quería solamente añadir algo y es que hoy en día hay unos movimientos que se llaman mesiánicos. Entonces, Tengo un par ¿cómo de podemos, conocidos. cómo diferenciar el mesianismo bíblico del mesianismo denominacional o del evangelicalismo mesiánico que hoy en día se está promoviendo? Porque cuando nosotros decimos que hay salmos mesiánicos, es salmos que hablan claramente de la esperanza del Mesías o del ungido o del enviado. Pero yo quiero que para resolver esa inquietud, miremos las tres palabras que hay en la base de la diapositiva. La escritura es una unidad orgánica, es una revelación progresiva y lo que hace el Antiguo Testamento desde el inicio es advertirnos la promesa del Mesías. Y luego hubo el cumplimiento de las profecías mesiánicas y ahora esperamos la plenitud de la consumación, es decir, la venida para el juicio final y los eventos finales. No es que estamos
cuando hablamos de salmo mesiánico, no es que estamos diciendo que esperamos que Cristo venga a morir por segunda vez o que todavía no haya venido. En absoluto, lo que estamos diciendo es, ya se cumplieron las profecías respecto a la redención, respecto a la humillación y respecto a todos los eventos de la humillación y la exaltación de Cristo, y solo queda pendiente la venida del Señor para su juicio y el veredicto final. En ese sentido, el mesianismo que la iglesia espera es el mesianismo del juez justo y del reino pleno y de la gloria y sentencia eterna contra todos los hombres y mujeres. No es un mesianismo de Belén, de cruz, de sepultura y de encarnación, porque eso ya pasó. Eso es un evento y para siempre. Es importante considerar, no sé hasta qué punto, y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, porque fue un problema que tuvo Pablo y tuvieron los apóstoles al establecer las iglesias en Hechos de los Apóstoles, porque en alguna medida es la misma postura que tienen los creyentes mesiánicos hoy en día, porque ellos no quieren desprenderse de la tradición de las ceremonias del Antiguo Testamento, cuando pasajes como Hebreos capítulo 10 nos dicen que son sombra, que ya se cumplieron y que no se pueden volver a celebrar porque le quita la connotación de la obra del Mesías para la obra de la redención perfectamente cumplida en Cristo. Porque nosotros cuando hablamos del sacrificio, no era solamente el sacrificio, sino todo lo que el tabernáculo, posteriormente el templo, el primer templo y el segundo templo que fueron construidos, tenían ese propósito. Y el mismo sacerdocio levítico y el oficio de los levitas era permanente mientras que se usaron estas ceremonias, porque todas estas ceremonias están concatenadas de alguna manera con todas las promesas del pacto eterno de redención cumplidas en la obra de Cristo, sobre todo en la cruz del Calvario. Y cuando se rompe el velo en el día de la crucifixión, también se deja por detrás todas estas ceremonias que los apóstoles las comprendieron y que hicieron énfasis y que ellos tuvieron que luchar para que los hermanos hebreos y judíos del momento se desprendieran de esas ceremonias porque no tenían una razón de ser. ¿Por qué razón? Porque en Cristo ya se cumplió, porque en Cristo encarnado, crucificado, muerto, sepultado, resucitado, Él ascendió y estamos en los últimos tiempos, esperando la venida. Ahora, es la única esperanza que tenemos, que Él vuelva por nosotros, que Él venga y esté en medio de nosotros, cosa que ese tipo de mesianismo no es correcto. El mesianismo como interpretación exegética y hermenéutica que se desprende del texto es para hablar de la obra de redención. Y eso debe quedar claro a nuestros estudiantes. Lo que sí encontraremos, y perdón que sea tan reiterativo, en cada uno de los salmos es el Evangelio. No importa si son oraciones, no importa si son súplicas, no importa si son reclamos por los salmos imprecatorios, no importa si son salmos de entonación, de exaltación, de adoración que pudiéramos decir que se pueden, o litúrgicos, pero todos nos hablan del Evangelio. Exactamente, pastor. Entonces es importante tener en cuenta eso porque sí hay bases y elementos y datos mesiánicos pendientes, pero nada relacionado con los hechos ya cumplidos, los cuales ya fueron ejecutados y ya y no se repetirán. Y otra Pastor, cosa que lo hemos dicho, solo una perdón, pequeña pregunta que me surgió ahorita. ¿Hay alguna de las ceremonias del Antiguo Testamento que hablen de la venida, entronación, ascensión de nuestro Señor Jesucristo? ceremonia No, de que la yo ceremonia, recuerde, porque todas las ceremonias que nosotros hablábamos, hablaban sobre los aspectos redentivos
pero sí. no recuerdo yo una Bueno, ceremonia que nos hable de la entronación y venida en el momento final, del juicio final. sí, bueno, de pronto la cena del Señor, ¿no? Porque habla de que hasta que Él venga, Pero estaríamos hablando es en el un... Antiguo Testamento por decir, de la Pascua. Sí, Señor. Sí, porque la Pascua es la representación plena de la justicia del Cordero a favor de su pueblo. Y no solamente tiene que ver con el pago de la culpa, sino con el sustento del pueblo, reunir, congregar y preservar el pueblo y entregar ese pueblo delante del Padre en plenitud. Ok, Entonces, en ese pero sentido, sí, pero entendiendo que la Pascua luego se convierte en la cena, hoy no celebramos la Pascua, porque Cristo ya pagó y tenemos la cena, que es la misma ceremonia, pero que está apuntando sí a la ascensión, venida y entronación. Lo que yo me refería es que el despropósito de aquellos hermanos posiblemente bien intencionados, cristianos mesiánicos, es no desprendernos de las ceremonias del Antiguo Testamento, cuando hay ceremonias vívidas, plenas, que agrupan o el sí, cumplimiento de todas las ceremonias del Antiguo Testamento. De hecho, sí, tenemos ceremonias que nacieron dentro de los macabeos y el tiempo de los macabeos como, y antes y después otras posteriores que estoy recordando una como la del Yom Kippur, que es sí. de ese ayuno que no hay un texto bíblico que nos lo mande, sino nace en la tradición judía, pero que los judíos mesiánicos en este momento y estas fechas están celebrando. Sí, pastor, o sea, el, tenemos varios peligros y varias formas de prevenir. O sea, para cómo no caer en ese mesianismo contrario a la verdad viva. Primero, entendiendo que la historia es orgánica y la historia es progresiva. O sea, la historia no se analiza por partes, se analiza por el todo, porque es un conjunto, es un organismo. Cuando uno va al médico enfermo, le sacan un examen de sangre, pero si yo digo es que me duele este dedito, no me dicen, bueno, entonces saquémosle sangre en la punta del dedito que es donde le duele. No, me saca una prueba de sangre de todo mi organismo o una prueba de orina o una placa de mi cuerpo para poder detectar qué es lo que está pasando. Pero yo no le digo, mire, es que me duele aquí esta puntica de la oreja, entonces aquí pinchan y vamos a examinar qué pasa. Eso hace el mesiánico y el sectario. Toma partes y las toma como un todo sin tomar el todo. Eso hay que evitarlo. Segundo, desconoce o ignora o se pasa por alto que la historia es progresiva. Es decir, la historia va es hacia adelante, no va hacia atrás. O sea, nosotros vamos es en avanzada, no en retrospectiva, ¿sí? Uno, a medida que va creciendo y va viviendo la vida, uno avanza, aunque pierda facultades a edades maduras, uno va avanzando, no va retrocediendo. Y la historia es igual. Entonces, ninguno diría, por ejemplo, yo voy a guardar mi primer pañal porque de pronto lo necesite cuando adulto. No, no se necesita con toda seguridad porque ya pasamos esa etapa y lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué hacen las sectas? En lugar de mirar el futuro, miran el pasado y comienzan a retomar o vivificar o enaltecer o engrandecer cosas que ya tuvieron su lugar y que ya tuvieron su cumplimiento. Y ese es el absurdo, pastor, que después de que ya Cristo nos libertó del pecado, ya vino y estamos esperando su venida en juicio y en gloria, estemos diciendo que hay que celebrar una Pascua porque no ha venido y va a venir. O sea, ese es un absurdo de esquizofrenia. O sea, ¿cómo así que él ya vino, lo vio el mundo entero, lo dice la historia, lo dice la Biblia, lo dicen testigos, lo dicen los adversarios, y ahora se le ocurrió a un puñado decir que no ha venido y hay que volver a coger un cordero y así a simbolizar la esperanza o la expectativa de su venida en encarnación? Entonces, eso es muy peligroso y de ahí que por eso no podemos mecanizar la historia, sino que tenemos que verla en conjunto y en progreso y en contexto.
Ok, quiero aclarar que, por decir, acá estoy leyendo un poquito sobre el Yom Kippur que habla sobre el día de la expiación, pero hablan del Año Nuevo Judío, es un tiempo diferente. Eh, Todo esto para aclarar que la expiación o el año de la expiación, lo que nosotros entendemos desde la Biblia, es totalmente diferente a las ceremonias culturales que podrían surgir y las cuales han venido a través de los tiempos. Es una práctica para el cristiano el perdón, es una práctica diaria mandada por nuestro Señor Jesucristo de perdonar 70 veces 7 siempre, de la misericordia, del perdón, del estar recordando que nuestros pecados han sido perdonados y así mismo perdonamos a los demás y que esta ceremonia fue cumplida también en Cristo, porque en Cristo recibimos el perdón con algo que es muy interesante, el perdón que está asociado a todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. O sea que nuestra pertenencia al reino de Dios es segura. Y de ahí nosotros entendemos y comprendemos que nuestra mayor celebración para el creyente es el día de la cena del Señor, es lo más importante. Hoy, por decir, tengo algunas preocupaciones dentro de los hermanos, de algunos hermanos y hermanas de la iglesia, de por qué los jóvenes no se mantienen en la iglesia, por qué se van. Y claro, ellos empiezan a hacer un análisis que no tenemos actividades para jóvenes como mira que Aposento Alto se hace retiros, que mira que en lugar de su presencia tiene culto los sábados y no los domingos, cosa que si ellos se trasnochan el sábado por la noche, pues el domingo si no van ya cumplieron el sábado, cosas que no tienen que ver con los contextos bíblicos. Y yo le decía a estos hermanos que posiblemente bien intencionados están pensando en algo. Yo le digo, ¿por qué no hacemos un análisis diferente? ¿Nuestra reunión dominical en su liturgia es correcta o incorrecta? Nuestra invocación, nuestra confesión de pecados, nuestra declaración del perdón, nuestras lecturas del Antiguo, del Nuevo Testamento, nuestra predicación, todo eso es bíblico. ¿Lo estamos haciendo bien? Sí, pastor. Ah, ok. Entonces, ¿será que los jóvenes que se están yendo solamente porque no son cristianos? Porque esa es una razón, porque el culto no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con Dios. ¿A dónde yo quiero ir? Que mucho de las celebraciones del Antiguo Testamento tienen su cierta reputación, pero tenían su importancia dentro de una promesa pactual, de una promesa redentiva y ya cumplidas perdieron su atractivo y su razón de ser, porque Cristo ya las cumplió y Él nos dejó mejores promesas o el nuevo pacto, entendiéndolo de esta manera. Y es curioso porque muchos hablan antiguo pacto y nuevo pacto, pero dicen antiguo pacto posiblemente con mucha ignorancia y desconocimiento a toda la Antiguo Testamento, cuando el autor de Hebreos solo se refiere al antiguo pacto, al pacto que hizo Dios con Moisés, porque se está refiriendo a la Torá y a la ley de Dios, mas no a todos los pactos citados o al pacto eterno de redención, recordando que en Adán hay un pacto, en Noé hay un pacto, en el jardín del Edén hubo un pacto. Ahora, con Abraham hubo otro pacto, aunque todos son el mismo pacto, porque todos son elementos de una misma promesa y se van retroalimentando y la promesa está siendo más clara. Hay un despropósito en volver a las antiguas celebraciones, porque estaríamos diciendo que hay aspectos de la obra de Cristo que no llenaron y no se cumplieron, como lo que hablábamos de la Pascua. La Pascua pasó a ser la cena del Señor, no por causa de la iglesia, es porque Jesús lo determinó así, como Señor, como Dios, como nuestro Salvador, porque es de Él el reino y a Él nos debemos la adoración. Y Él dijo, esto lo van a hacer en memoria de mí hasta que yo venga. Y Pablo nos lo recuerda, esto yo lo aprendí de Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿en qué momento lo aprendió?
pero eso sería otro tema diferente. Pero sería muy interesante entender que estas ceremonias tuvieron su importancia y su relevancia hasta cuando Cristo las cumplió y hoy sería un despropósito volver a ellas y sería confundir el mensaje del Evangelio, porque como yo Sí. entiendo que Cristo es mi Pascua, si todavía tengo que celebrar la Pascua y matar un cordero y comerlo con hierbas amargas. ¿Cómo entender que todavía tengo que celebrar el día de la expiación a la manera del Antiguo Testamento, entendiendo que en Cristo todas mis deudas han sido perdonadas y por eso yo debo perdonar aún las ofensas más gravosas? El Padre nuestro nos dice de esa manera: perdónanos nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es una orden. De hecho, Pablo se lo recuerda a los Gálatas: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y está hablando también del perdón. Y ahí ese mesianismo, posiblemente religioso, ceremonial e histórico, fuera de contexto, es muy peligroso. ¿Qué opina, pastor? Sí, pastor, yo pensaría, obviamente no le podemos cambiar el nombre nosotros a esa corriente, pero yo creo que eso no es mesianismo o mesianismo cristiano, eso es judaísmo. Yo no lo quería Y, decir así. Es con lo que y luchó el apóstol Pablo y los apóstoles en su momento. exactamente, exactamente. Entonces, porque el mesianismo es otro, el mesianismo es Cristo en acción y en cumplimiento y en esperanza de consumación. Entonces, eh, cuando usted dijo que los atractivos de la ceremonia se habían perdido, fue que se cumplieron. O sea, no se perdió el atractivo, se cumplió el atractivo. Y al cumplirse, pues sí, es como Pierde su cuando razón de una ser. pareja, les voy a poner un ejemplo, una joven que está esperando cumplir los 15 años y cuando los cumple, no es que se pierde el atractivo, es que ya los cumplió. O sea, ya se satisfizo el atractivo. O una pareja que está esperando su luna de miel. Cumple su luna de miel y pues ya se satisfizo el atractivo. No es que ya no tenga atractivo, no es que ya no, no, quedó en la historia como un hecho cumplido. Entonces, todas las ceremonias del Antiguo Testamento fueron cumplidas y al ser cumplidas, pues ya fueron satisfechas. Son ceremonias perfectas porque todo lo que es pasado es perfecto porque ya se cumplió, se satisfizo. Ya no hay nada que esperar o que añorar de ello porque vienen nuevas etapas o nuevas promesas. Entonces, y estoy totalmente de acuerdo que esas ceremonias que quieren emular los judaizantes hoy en día, son ceremonias no bíblicas, son ceremonias modernas, por ejemplo, el Yom Kippur, el Bar Mizná, el Menorá, todas esas ceremonias son ceremonias no bíblicas, son ceremonias culturales de una religión que se llama judía o Judaísmo. israelí, mas no una religión cristiana basada en la esperanza gloriosa de la salvación y basada en la gracia inmerecida. Entonces no hay ninguna ceremonia que uno pudiera justificar, por bonita que uno la haga y por simbólica que sea, que tenga, que tenga cabida hoy en día en la iglesia, ceremonias del Antiguo Testamento. Ya se cumplieron. Es verdad, y es curioso que estas personas invierten mucho en algo que se ha convertido en un negocio, porque hay que tener el candelabro de 7 brazos, hay que tener manteles especiales, hay que tener bandejas dedicadas, hay que hacer cosas que son bastante complejas, pero ¿por qué son un despropósito? Porque en Cristo todo lo que los elementos del tabernáculo, del templo, ya fueron cumplidos, porque en Cristo nosotros tenemos la plenitud y el acceso al Padre sin ningún tipo de reserva. De hecho, nosotros al ponernos de rodillas en cualquier lugar, podemos tener la convicción que el Señor nos oye y podemos estar en su presencia, y donde dos o tres están reunidos, el Señor Jesús prometió estar ahí de manera especial en medio de nosotros. Y el pueblo de Dios en tinieblas puede ver la luz de Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Cristo ya cumplió y hoy tenemos dos grandes ceremonias
dentro de una ceremonia establecida. La ceremonia establecida es el Día del Señor. Y las dos grandes ceremonias que nosotros vemos que se hacen es como sacramento de pertenencia el bautismo, ordenado por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, el Mesías prometido, aquel que fue prometido de estar sentado en el trono. Y lo segundo, la cena del Señor, porque en la Claro. cena el que nos invita a la verdadera Pascua cumplida es nuestro Señor Jesucristo. Dice, coman de este pan y coman de la copa del pacto que hice en mi sangre. Él la hizo en su sangre, no la hacemos nosotros, hasta que Él venga Pastor, y estamos proclamando su venida. pastor, es interesante que, como usted decía, toda ceremonia de secta, sectaria, es compleja y es selectiva y es exclusiva y es para una cierta élite. Y eso muestra que es una secta o un sectarismo, porque las ceremonias bíblicas son públicas y son comunes y son sencillas. ¿Sí? Imagínate que la Pascua era una comida, como decir, compremos una proteína, hagamos una caloría o un carbohidrato y comemos. O sea, simple, era simple, no era con chef, no era con platos y bandejas especiales, era una carne asada y un pan sin levadura. En la cena del Señor es pan y vino. Entonces, miren lo interesante de eso. Segundo, que hoy en día tiene tanta reputación esas fiestas, pastor. Algunos son con esa tradición de volver a ceremonias antiguas en desuso. Pero hoy en día hay unas nuevas ceremonias que la iglesia evangélica se ha inventado, que se llama el reencuentro, el encuentro, el posencuentro y el superencuentro, o que se llaman, por ejemplo, la semana de santificación, la semana de consagración. Y a eso le invierten tiempo, dinero y esfuerzo. Está bien hasta allí, para ellos. La pregunta es, ¿y el día del Señor? ¿Por qué no lo adoran? Porque ahorita este domingo, como es puente festivo, la mayoría se va. Pero de seguro que si hubiera una ceremonia distinta se queda. Entonces uno dice, las ceremonias que Dios instituyó las despreciamos para inventarnos cosas que ya no debemos hacer. O sea, es el colmo de la necedad. Despreciamos la cena del Señor porque es muy fácil despreciarlo, pero si es un concierto, eso hacemos fila desde el día anterior, pero la cena del Señor la despreciamos. El día del Señor se desprecia, el estudio bíblico se desprecia, la oración se desprecia, pero si viene un ungido de otro contexto, ahí hacemos antesala y todo el mundo llegamos y uno dice, es un desprecio a lo que se debe hacer para abrazar lo que no se debe hacer, con visos de espiritualidad y de, y de cosas pues como muy luminosas cuando realmente están en desuso. Ok. Bueno, pastor, nos ganó el tiempo. ¿Qué hacemos? Muy bien. Maranata, ven Señor Jesús. Esto sí es mesiánico. Es bíblico, pastor. Es lo que esperamos sobre Cristo, ¿no? No esperamos más. No esperamos ni que vuelva a nacer, ni que vuelva a morir, ni que vuelva a resucitar, ni que vuelva a ascender. Esperamos que venga a juzgar. Y esa es la plenitud. Y no hay poder en las ceremonias. Y no hay poder en los ungidos de Dios para predicar o que hacen o realizan las ceremonias. Hay poder en aquel que está morando en nosotros, en su palabra, en que nosotros podamos aprender a ser dependientes de aquel, para poder hacer lo que los salmos nos invitan, a orar, a tener súplicas, aun si tenemos reclamos, y adorarle, adorarle, porque algo particular de los 5 libros de los salmos es que terminan con salmos de adoración, de exaltación, de proclamación. Y creo que eso es lo central de los salmos. Espero que los estudiantes hayan podido tomar nota. Esperamos sus preguntas. Las tertulias son para eso. Y bueno, léanse también los documentos que le hemos enviado, hagan sus tareas,
por parte mía, me despido, Pastor Ismael. Pastor, solo para decir que los salmos imprecatorios también son mesiánicos, porque es la forma de pedir justicia al justo, pero nadie los ve como mesiánicos porque vemos mesiánicos solo lo que nos favorece y no lo que también nos favorece, que es la justicia de Dios contra los adversarios, que es la esperanza plena de la venida del Mesías. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, vamos para el otro curso, pastor. Ánimo. Claro que sí. Un abrazo, pastor, estudiantes. El Señor les bendiga.